La decisión de suspender temporalmente los ataques contra Irán y abrir una nueva ventana diplomática no parece responder a un giro pacifista del presidente Trump, sino a una recalibración del conflicto. Un conflicto con crecientes costos militares, riesgos regionales y presiones económicas globales. Trump pausa ataques, pero mantiene la amenaza. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde apunta la estrategia que redefine la guerra contra Irán? En el streaming de Tercera Opinión te lo contamos. Y en esta oportunidad, para hablar de este tema, nos acompaña Eduardo Ceballos. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Saludos al público de Tercera Opinión. Nos encontramos hoy, lunes, para analizar el balance de nuevamente lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico. Eduardo, ¿por qué se reinicia el conflicto? Me gustaría pues conocer cuáles han sido las condiciones o el escenario para que se reinicie este conflicto. Inicialmente, la ruptura de alguna manera las negociaciones obedece a que Irán habría hecho un ataque a dos buques navíos que estaban transitando por el estrecho de Hormuz. Esto fue utilizado como argumento o justificación para retomar las operaciones. Sin embargo, en una perspectiva un poco más amplia, se trata de una frustración en general de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que sentía de que evidentemente el régimen iraní estaba jugando mucho en términos a los acuerdos que se habían establecido en el memorándum de entendimiento, particularmente centrado en la navegación del estrecho de Hormuz. Y cabalmente se produce el incidente de bombardeo a estos dos buques. ¿Qué es lo que sucede? En la perspectiva del régimen iraní, ellos plantean que tienen control y van a hacer usufructo de la vía del estrecho de Hormuz para que los navíos transiten por la zona de influencia de Irán. Cabalmente estos dos buques estaban transitando muy cerca a la costa de Omán, bajo básicamente el paraguas de la seguridad del gobierno norteamericano. Y como ellos quieren que todos los buques naveguen por las aguas de influencia iraní, realizaron estas operaciones que conducieron nuevamente a las acciones militares que hemos visto que se han desplegado virtualmente durante 2 semanas. Eduardo, el conflicto se ramifica. Estamos hablando de que el conflicto, además de penetrar en otros espacios, pues se va amplificando. Tenemos ya a los hutíes o a los hutis de Yemen, que ya son parte, podemos decir, o intervienen de una manera pues activa en este conflicto. Sí, los grupos de los hutis virtualmente se constituye ahorita en el grupo que puede ejercer mayor presión en términos de las negociaciones que se están dando, porque puede definitivamente generar otro bloqueo naval en el estrecho de Mandeb el Bab. Si se logra dar esta situación, evidentemente la escalada económica, las consecuencias del flujo de petróleo que se daría por ya no solamente el Golfo Pérsico, sino por este otro paso, sería mucho más significativo. Entonces, los hutis manejan definitivamente una carta muy difícil en torno a lo que significa la navegabilidad en ese estrecho. Permanentemente se ha estado monitoreando durante todo este periodo del conflicto en qué medida los hutis iban a activar ese frente. Se asumió que el régimen iraní los ha utilizado o los tiene como la última carta para jugar en términos de lo que significa el mecanismo de presión, en este caso hacia la navegación. Sin embargo, por otro lado, se estima que las fuerzas hutis ya fueron afectadas en el pasado por distintos incidentes y su capacidad de proyección de fuerza se ve drásticamente reducida. Aquí viene un nuevo cálculo.
Permanentemente los hutis del Yemen, no Yemen como Estado, los hutis, están en un conflicto con Arabia Saudita, ¿no? Con el reino de Arabia Saudita. Y evidentemente Arabia Saudita en el pasado apoyó a la facción oficial del Estado de Yemen para que se mantenga el Estado. Entonces se constituye de por sí en enemigo de los hutis que plantean la toma del Estado de Yemen. En este conflicto, evidentemente, se ha suscitado un intercambio de fuego hace unos 10 días atrás. Ese intercambio de fuego, iniciado por Arabia Saudita, no fue respondido por los hutis, atacando a las instalaciones portuarias que utiliza Arabia Saudita para sacar petróleo por el Mar Rojo. ¿Qué significa esto? La implicación de esto es que evidentemente afecta el suministro de petróleo por una parte, pero la capacidad también del reino de Arabia Saudita para contener esos ataques. En el pasado, los hutis han sido muy efectivos en atacar las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, con toda la fuerza militar que tiene, no ha sido capaz de repeler esos ataques. Eso es significativo en el transcurso de los últimos años. ¿Qué es lo que implica para el contexto actual? Arabia Saudita no puede mantenerse cautivo a esa presión de los hutis. Como ejemplo, podríamos decir, es la amenaza que prevalece de Hamas o de Hezbollah hacia Israel. Israel, siendo un estado mucho más pequeño, no ha dejado que de ninguna manera ni Hamas ni Hezbollah le hagan torcer el brazo y su mecanismo de presión coercitiva termine minando la gobernabilidad o la credibilidad del Estado de Israel. En la analogía, Arabia Saudita no puede tampoco, pues, teniendo este vecino muy pequeño, permitir que estos atentados continúen y que sometan al régimen, al Estado de Arabia Saudita a esas presiones, ¿no? Entonces, definitivamente, Arabia Saudita está tomando la iniciativa de hacer acciones militares para enfrentar a los hutis. Esto es un nuevo desenvolvimiento en el conflicto que puede tener, evidentemente, ramificaciones en la región y en el estrecho de Mandeb. Hablemos ahora de la pausa. Eduardo, hay una pausa y una pausa instalada, una pausa que en definitiva, pues también lo hemos visto hace un tiempo atrás, una pausa de ida y vuelta. Yo quisiera saber qué viene después de esto. Bueno, el periodo de la pausa que se ha iniciado ahora, a ver, aclaremos, ¿no? Se reinicia las operaciones militares de Estados Unidos y evidentemente inicia un proceso de bombardeo bastante significativo en lo que en el periodo de pausa anterior se ha ido identificando zonas de mayor confluencia o de presión militar del régimen iraní. Entonces, Estados Unidos ha podido identificar cuáles son esas zonas de mayor peso en términos de lo que puede afectar mm, eh, cabalmente principalmente en la navegación en el estrecho de Hormuz y dónde están concentradas las fuerzas del régimen iraní. Allí es donde ha efectuado básicamente en estas 2 semanas un bombardeo bastante masivo, significativo, con mucha fuerza y evidentemente reduciendo aún más la capacidad de proyección que tiene el régimen iraní en la zona. Sin embargo, a esta fecha, básicamente el balance sigue siendo todavía, no, o sea, no es un balance favorable a la presión militar, es decir, el régimen iraní, que está muy incrustado en el Estado iraní, eh, está pudiendo mantenerse vigente a pesar de la cantidad de bombardeos. Eso abre una serie de cuestionamientos de hacia dónde debe continuar el conflicto. En la perspectiva militar, la lógica de la presión militar es seguir destruyendo los objetivos militares iraníes, ¿no? Del régimen iraní. En la perspectiva política, no se ha visto un cambio de conducta significativo en el caso del gobierno iraní, que persiste en esas posturas del control del estrecho de Hormuz, persiste en su lógica
de seguir con su programa nuclear, del desarrollo de armas, que es lo que se ha visto en anterior pausa, que eventualmente ha ido acomodando sus piezas para ocultar sus intenciones en el ámbito nuclear, para ir abriendo los lugares donde sus misiles balísticos estaban ocultos para volver a tenerlos desplegados y listos para utilizar. Y como tal, ¿no? Irán ha tenido mucha habilidad en responder en estas 2 semanas a los ataques norteamericanos, atacando por sí mismo a bases dentro de Jordania, Bahrein y Kuwait, ¿no? Principalmente. Y allí mencionamos que evidentemente no ha habido ataques hacia Arabia Saudita ni a Emiratos Árabes Unidos, lo cual tiene otras interpretaciones. ¿Qué podemos esperar, Eduardo? ¿Hacia dónde va el conflicto ahora? ¿Qué podemos esperar desde la perspectiva política, desde la perspectiva militar? Ok, en la perspectiva militar, Estados Unidos busca seguir desgastando la capacidad de ejercer presión militar del régimen iraní en toda la zona del Golfo Pérsico. ¿En qué medida lo está logrando? Bueno, es un balance que definitivamente es un balance que lo manejan como información estratégica tanto las Fuerzas Armadas norteamericanas para definir si con la cantidad de bombardeos que está realizando puede definitivamente terminar de doblegar esa presión militar hacia el Golfo Pérsico. Definitivamente todas estas acciones tienen una degradación de la capacidad militar iraní, indudablemente, pero hasta dónde eso es solamente el tiempo nos puede decir. En la perspectiva política, evidentemente, en el caso iraní, mm, Irán sigue jugando con el tiempo, ¿no? En la perspectiva de que Estados Unidos estaría entrando a elecciones de medio término, por una parte, y por otro lado, la presión que genera sobre los recursos energéticos de petróleo y gas que transitan por el Golfo Pérsico, en el sentido que considera de que estas acciones militares afectan los intereses internacionales y tienen un impacto directo en la economía norteamericana por el aumento de los precios de la gasolina. Esto hace que el régimen en sus cálculos también dice, bueno, si nosotros podemos sostener el ataque militar norteamericano y simplemente mantenernos, como quien dice, metidos en sus cuevas y esperar que pasen y luego persistir en nuestra agenda, entonces ellos pueden prevalecer. Ese es un poco el planteamiento iraní, así se lo percibe, ¿no? Entonces, aquí es una jugada de tiempo. ¿En qué medida tanto el gobierno iraní puede manejar la presión, que ahora hay un detalle adicional? Con el nuevo primer ministro británico se ha generado una suerte de mayor apoyo a la iniciativa norteamericana y esto es significativo en el balance de presión, ¿no? Y en la perspectiva política, evidentemente, el régimen iraní no se ve que se esté debilitando consistentemente. Sin embargo, hay que ratificar que existen señales dentro de Irán que de estas distintas regiones se van tomando mayor valor para enfrentar al régimen iraní. Pero esos son procesos que son de mucho mayor aliento y que requieren algún tipo de apoyo. En las revoluciones de Siria y otros países son intervenciones externas que apoyan a estas facciones para que luchen, porque no van a luchar con las manos vacías, ¿no? Requieren armamento para poder enfrentar a estas fuerzas que son muy experimentadas, muy consolidadas, con mucha trayectoria, y es muy difícil enfrentarlas, ¿no? Entonces, sin un soporte externo que todavía no se ve visible, de qué manera se puede manifestar, evidentemente las facciones internas que están contra el régimen no tienen muchas posibilidades de prevalecer, pero todo está todavía en un escenario en desarrollo, o sea, es una fase temprana, como lo es el conflicto entre Arabia Saudita y los Hutis en Yemen.
Y para ir cerrando, Eduardo, pues primeramente darte las gracias por tu participación, decirle a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, sí pueden seguirnos a través de la página web www.terceraopinión.com, pero también a través de nuestras redes sociales. Y eso lo agradecemos. Síguenos en redes sociales, ayúdanos a viralizar este contenido para que pueda llegar a mucha gente y masificarse. Eduardo, palabras finales, por favor. Muchas gracias, Marcela, por compartir espacio al público que nos acompaña. Son momentos bastante intensos, muy interesantes, las perspectivas que se están generando ahí en el Golfo en términos de la geopolítica, el curso de las acciones que se van a ir dando de los distintos países que están afectados por el conflicto y las ramificaciones que se están teniendo, inclusive en la región norte con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la semana anterior Ucrania hizo una acción militar que ha sido condenada por el Estado iraní, ¿no? Donde Ucrania atacó a un buque que, de acuerdo a la información del presidente Zelensky, estaba llevando pertrechos bélicos para las fuerzas iraníes. Entonces, hay una lógica también de riesgo de una mayor escalada hacia esa parte del conflicto del norte. Gracias a todos. Este ha sido el streaming de Tercera Opinión. Ayúdanos a compartirlo y dale like. Hasta pronto.